Se ha venido planteando en los últimos días una discusión. Si usted oye por ejemplo, a Marcelo Ebrard, que va a ser el próximo secretario de Economía, la reforma al Poder Judicial no va a causar ningún problema y no tiene por qué ahuyentar a las inversiones. Y en ese mismo sentido se pronuncia el presidente. Si usted oye a los líderes de iniciativa privada como los de Coparmex, si oye a las calificadoras como Moody's, si oye muchas cosas, encontrará que sí hay una preocupación. Incluso ya hay quienes están haciendo estimaciones de que México o la deuda soberana mexicana podría perder el grado de inversión. Para tratar de ir centrando estas cosas, me da muchísimo gusto, de veras muchísimo gusto saludarte, Luis González, director de inversiones en Franklin Templeton de México. ¿Cómo estás, querido Luis? David, buenas noches. Un gusto de estar aquí en el programa. Yo llevo por lo menos 2 días diciendo que hay muchas palabras y habría que ver los hechos. ¿Tú cómo lo ves? A ver, no, definitivamente le quita incertidumbre a la economía y digamos que a todo este tema de las inversiones. No, de eso no hay duda, ¿no? Viene un periodo de incertidumbre. Y esa incertidumbre puede traer como consecuencia varias cosas, ¿no? Que se ahuyenten capitales, que se baje la calificación. Eso no está fuera de la mesa, ¿no? Falta mucho, ¿no? Yo creo que todavía falta varias cosas por ver antes de poder llegar a esa conclusión, pero si antes era una probabilidad baja, pues esa probabilidad ha aumentado, ¿no? Y eso es bien importante porque las calificadoras no solamente ven si tenemos dinero para pagar o cuánta deuda tenemos, ¿no? Una de las variables importantes que ve una calificadora es el Estado de Derecho, ¿no? De hecho, alrededor del 20% de una calificación soberana tiene que ver con el Estado de Derecho. Olvídate de si tenemos intereses, o sea, para pagar los intereses, cuánta deuda tenemos, lo que sea. 20%, una quinta parte es Estado de Derecho, ¿no? Sí, porque además la falta de Estado de Derecho disminuye directamente la probabilidad de pago de la deuda, que eso es lo que miden las calificadoras. No miden si el gobierno es bonito o no, miden qué tan probable es que paguen sus deudas. Exacto. Y justamente la reforma o el riesgo de esta reforma, si no se implementa de manera correcta, pues es que se vulnere todavía más el Estado de Derecho. De por sí es malo en México, ¿no? Si volteamos a ver otros países, traemos un Estado de Derecho similar a un país con grado de basura, ¿no? Nosotros somos triple D, estamos a nivel de los D, ¿no? Es decir, 6 niveles abajo de donde estamos ahorita en nuestro Estado de Derecho. No, nos ayuda otras cosas, por ejemplo, que llevamos más de 40 años pagando la deuda como se debe, de que tenemos cierta disciplina fiscal, ayuda para estar donde estamos ahorita. Pero en términos de Estado de Derecho, que pesa para la calificación crediticia y que la reforma judicial puede venir a vulnerar aún más, pues ahí es donde radica la preocupación, ¿no? Ahora, ¿qué tan es evidente que el gobierno tenga que ser, no pasa nada, no hay ningún problema y no... Y hay otros, yo creo que en el otro lado hay como algunos están muy exagerados, ¿no? Algunos están verdaderamente exagerados. ¿Cómo encontrarle el punto para invertir? O sea, porque donde pones tu dinero no pone, o sea, no es a la gente que asesoras, ustedes... pues no tienen que ser cuidadosos porque pues, donde pones tu dinero tienes que poner, es más que tu palabra, ¿no? Sí, claro. No, a ver, sí, como dices, hay mucho ruido, tanto los porristas del gobierno o el mismo gobierno diciendo que todo está bien, y del otro lado, ¿no? Los detractores, digamos, del gobierno no dicen que todo está mal. Yo creo que no estamos en ninguno de esos extremos, ¿no? Estamos en un extremo medio, en donde sí hay ciertas preocupaciones, pero no lo suficiente para decir que ya nos vamos a convertir en Venezuela o alguna de estas hipérboles que utiliza algunos comunicadores para asustar. No, yo creo que no estamos ahí. Yo creo que lo más importante es tener la mente clara, ¿no?
ser objetivos, ¿no? Al momento de tomar decisiones, y pues eso, ¿no? Y fijarnos otras cosas que estamos viendo. Digo, algo que no va a cambiar en los siguientes 100, 200, 300 años es la geografía. Contrario a los países del sur, nosotros estamos pegados a Estados Unidos, y eso cuenta muchísimo al momento de poner políticas. Sí, habrá que decirlo. Pues, Venezuela está casi tan lejos como Europa de los Estados Unidos. Exacto. Y eso, quieras o no, mete presión, ¿no? Entonces, estas comparaciones creo que están un poco infundadas, ¿no? Ahora, y además también hay otra cosa. A ver tú cómo la ves. Que si bien hay mucha prisa por aprobar y por el evento de que el 15 de septiembre ya esté la reforma al Poder Judicial, pues para que empiece a operar tienen que hacerse todas las leyes secundarias, y eso, y los exámenes y todo eso, pues no va a ser mañana, digamos, ¿no? Sí, no son enchilados, no, exacto. Sí, no, a ver, y la prisa para pasar, pues porque, y aquí te puedo hacer una apuesta 2-1, 3-1, en el grito vamos a escuchar viva la reforma judicial, ¿no? Sin duda. o sea va a suceder, ¿no? Y es por eso yo también creo que un poco la premura es el último grito, es un poco la herencia que está dejando, ¿no? Entonces... Sí, porque además el simbolismo, que ha sido un presidente que le han gustado mucho los símbolos, le gustan los símbolos. Exacto. Pero como bien dices, falta mucho camino por recorrer, ¿no? Entre ahorita y la implementación y que empezamos a ver las consecuencias, va a pasar tiempo, ¿no? Y es por eso que las calificadoras no están diciendo ya ahorita perspectiva negativa para México o ya le bajamos la calificación, porque el impacto de la reforma lo vamos a ver en 1, 2 o 3 años, no va a ser inmediato. Yo te diría que como en 2 o 3 años por lo menos, ¿no? Sí. O sea, es un impacto de mediano plazo, es un impacto que te pega en el PIB potencial, ¿no? No en el PIB inmediato, ¿no? Si antes el PIB potencial en México era 2, pues probablemente te va a ser 1.5, ¿no? Porque la gente pues ya no va a confiar tanto o sea, si no se implementa correctamente, ya no va a confiar tanto y ya no va a venir a México a invertir, ¿no? Entonces, pero todo eso, todavía estamos a varios años de verlo. Oye, Luis, ¿y cómo ves tú que pues va a haber una continuidad rara hasta en gobiernos del mismo partido en la Secretaría de Hacienda? O sea, ninguno de los funcionarios, hoy queda claro, va a entregar al fin del gobierno actual, sino que se van a seguir. Y por ejemplo, siempre cuando se hace el paquete económico del primer año, pues hay como mucha curva de aprendizaje. Yo creo que una de las cosas que tenemos que considerar es que que para la Secretaría de Hacienda va a ser exactamente lo mismo que era antes, ¿no? Con todas las diferencias que puede tener una jefatura política y una jefatura, pues yo creo que mucho más pragmática, ¿no? Exacto, no, a ver, creo que los dos puestos clave en Hacienda, que es el secretario de Hacienda y el subsecretario de Hacienda Llorio, que de hecho hoy se reafirmó que se queda, creo que eso nos ayuda muchísimo a darle continuidad de entrada a las promesas que hicieron en el presupuesto anterior, ¿no? Y una de esas promesas es el déficit va a bajar a 3%, ¿no? Si hubieras visto otro equipo, si hubieras visto otra cosa, pues podrían lavarse las manos y decir, no, necesitamos déficits más altos, etcétera, etcétera. Ahorita tenemos prácticamente el mismo equipo y ese equipo está diseñando el presupuesto que vamos a ver en noviembre, y ese presupuesto debería ser, como tú dices, ya después de una curva de aprendizaje de 6 años, un presupuesto que le dé certidumbre a la inversión y que además reduzca el déficit, que creo que eso es lo más apremiante que tenemos que ver en este presupuesto de 2025. Sí, porque no vamos a pasar a ver, explícame cómo estaban los expedientes, vamos a llamarle expedientes. Pues estos los hicieron ellos saben qué botones se tienen que tocar desde su punto de vista, ¿no? Exacto, sí, no hay curva de aprendizaje, o sea, ya están enganchados, ya no tienen, o sea, ya debería ser, si no automático, bastante sencillo el presupuesto, contrario a personas que igual y no tenían idea o que van entrando, ¿no? Sí, yo estoy totalmente convencido de que eso juega a favor de que no vaya a haber, que va a ser menos lento el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Exacto, a ver, va a haber una desaceleración y eso es normal. Sí. Esa desaceleración puede incluso exacerbarse un poco por el tema de la inversión, de que todavía no está clara la reforma, cómo va a ser, cómo va a funcionar. Eso podría existir desde el lado de la inversión. Pero luego tienes otra variable que es el consumo, ¿no? Y el consumo sigue fuerte y es altamente probable que siga fuerte. Sí. ¿No? Por ahí ya se escucha de que Sheinbaum va a subir el sueldo, el salario mínimo 11%, ¿no? Eso es por encima de la inflación. Entonces, el mexicano promedio sigue teniendo dinero en la bolsa y sigue queriendo consumir. Y acuérdate que el 70% del PIB es consumo. Entonces, sí vamos a ver una desaceleración por parte de la inversión, pero no del consumo. Entonces, también esas noticias de ayer en la recesión para 2025, no, yo todavía no las compro. No, yo no la veo, yo no veo, o sea, yo creo que vamos a seguir teniendo un crecimiento muy malo. Sí, crecimiento malo, mediocre. Pero como el que tenemos ahorita. Exacto. O sea, es el mismo crecimiento. Exacto, a ver, y yo no me iría tanto ahorita porque los últimos 2 años hemos crecido al 3, ¿no? Ha sido un crecimiento relativamente por arriba del promedio, ¿no? Pero sí un crecimiento del 1,5, ¿no? Apuntalado por el consumo, con una inversión desacelerándose. Eso para mí sería el escenario base, ¿no? Una recesión todavía no la cantaría. Qué bueno haber platicado contigo, Luis, porque yo sí creo que hay demasiadas declaraciones y pocos datos concretos y te agradezco muchísimo esta plática. No, David, encantado de platicar, encantado de que me hayas invitado a tu programa y pues, nos estamos saludando. Ese programa es tu casa, que te vaya muy bien. Igual, abrazo.